¿Qué tal amigos de Contracara? ¿Cómo están? Martín, ¿qué te cuentas? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? ¿Cómo te tratan estos días intensos? Bueno, días intensos desde el punto de vista futbolístico, por un lado, pero lo otro es que creo que es una buena noticia que vayamos viendo que las edades para la vacunación van bajando poco a poco y ojalá este ritmo se mantenga, sobre todo por los últimos anuncios de una llegada masiva durante Mm, este mes de vacunas, ¿no? sí, esto es fundamental, ¿no? Para poder cerrar el año con los objetivos que ya se habían trazado. Recordemos que ya el Perú tiene comprometidos 98 millones de vacunas en total, o sea que no Así tiene que haber es, ningún problema para este año. así Se es. supone que ya el próximo año el gobierno tendrá que diseñar su propio plan, ¿no? De nuevas compras de vacunas, porque lo que está Y, haciendo es sencillamente repartir las que ya se compraron en el gobierno anterior. Exacto, exacto. Y que no se distraigan, además, ¿no? Que no se distraigan. Afortunadamente, los entes o los ministerios encargados de estas gestiones están trabajando, ¿no es cierto? Esta Cancillería, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia. Aparentemente todos los equipos que habían estado involucrados, ¿no es cierto?, se han mantenido. Y eso es una buena noticia. Pero insisto, que el gobierno no se distraiga porque hay cosas más importantes que algunas peleas internas, ¿no? Me parece, Manuel. Sí, va a ser fundamental la nueva, a ver, la gestión, ¿no? Una nueva mirada también de la gestión de la compra de vacunas. Siempre Claro, hay competencia, todos los países del mundo quieren proveerse de las vacunas para poder empezar a diseñar sus cronogramas de vacunación y su población pues esté protegida. Ahora, para eso vamos a también a conversar con alguien que es central en ese tema, ¿no, Martín? sí, vamos a conversar con el embajador Luis Enrique Chávez, que es viceministro de Relaciones Exteriores, y es fundamental, como decía, es una de las piezas importantes para traer las vacunas. Lo fue desde el principio, ¿no es cierto? Y el embajador Chávez nos va a contar más o menos cómo la labor de Cancillería ha ido cambiando, ¿no? Imagínate, en marzo del año pasado, ninguna Cancillería en el mundo sabía cómo funcionaba esto, probablemente, Es, ¿no? Y la negociación ha sido directamente también con las farmacéuticas y nos va a contar, creo que va a ser una charla muy interesante y además muy ilustrativa, ¿no? De cuál es el proceso y las dificultades para todo esto. sí, él nos va a explicar cómo es el rol que cumple, cuál es el rol que cumplen ellos en este proceso de tratativas, porque la verdad, casi nadie sabe cómo funciona este asunto. No, pues no. Solamente los miembros de Cancillería en cuanto a los roles que le han asignado a ellos, así que él nos va a explicar cómo es el trabajo que realizan, que definitivamente es un trabajo clave y esencial. Así es, nos estamos ya acercando además, Manuel, bueno, primero que en septiembre ya están comprometidas la llegada de 13 millones de dosis, lo cual va a elevar, por supuesto, tiene que estar acompañado por un buen proceso de vacunación. Nos estamos acercando a los 20 millones de dosis aplicadas, ¿no es cierto? Nos acercamos a las 9 millones de dosis, sí, de dos, digamos, de la pauta completa, ¿no es cierto? Y eso tiene que seguir acelerándose, porque tampoco es que estemos en una situación extraordinaria, pero hay que seguir, ¿no? No frenar en No ningún podemos parar. momento esto. No podemos No parar. podemos pestañear. No podemos. Exactamente, exactamente. Así que bueno, hay que seguir, hay que seguir. Conversaremos con él. Manuel, y hay que seguir animando a que la gente vaya a vacunarse. Es muy importante poner el hombro, ¿no? Como dice la campaña desde hace ya varios meses del gobierno anterior y de este, ¿no? Eso resta posibilidades para que de pronto, si alguien es contagiado, termine, ¿no?, en una unidad de cuidados intensivos. La idea es que no ocurra eso, ¿no? Y Que la no nos, vacuna, que, pues, que no nos sobra. puede proteger a las personas. Sí. Lo otro, Martín, es que ya estamos en una fecha clave, ¿no? La tercera fecha de las clasificatorias de este, ¿cómo podríamos denominarlo? ¿Triple fecha? De esta triple fecha, este es el término apropiado, de esta triple fecha. Bueno, es Brasil, en Brasil, bueno, sabemos que históricamente nunca nos ha ido bien, con Brasil menos en su cancha, pero, ojo, ha habido momentos en los cuales Perú ha podido arrancar un empate en una eliminatoria pasada,
Así que, ¿por qué no creer que de pronto nuestra selección puede arrancarle un empate y así completar cinco Saquemos, puntos? sí, 5 puntos. saquemos de, ¿no? de la bolsa aquellas frases hechas, ¿no? Las estadísticas están hechas para romperse, ¿no? Ojalá sea así, ojalá se confirme esta frase, ¿no? Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí, no ha ido mal, pasa ya del empate contra Uruguay, que obviamente queríamos ganar, pero Uruguay es Uruguay, pues, ¿no? Y contra Venezuela se sufrió mucho, se ganó, pero se sufrió. Venezuela no es el equipo de hace 30, 40 años, es un equipo aguerrido, que pelea, que Pero ojo, golpea, pero sufrimos, sufrimos. y yo pensé que le hacíamos 3. Sí, claro, era el momento, Cuando ¿no? Cueva hace el gol, dije ya, se abrió el arco. Sí, 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 sí. Y no se abrió el arco y más bien lo que ocurrió es que incluso con una superioridad numérica, ellos nos empezaron a generar problemas, ¿no? En el segundo tiempo. Así es. Y para eso, Manuel, hemos invitado también a Mariano Naranjo, con el Sí, con que Mariano. conversaremos luego. Así que te propongo que vayamos ya directamente con nuestra primera entrevista, Manuel, con el viceministro de Relaciones Exteriores, el embajador Luis Enrique Chávez. Vamos. Vamos. Bien, amigos de Contracara, ahora tenemos el gusto de recibir al viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Enrique Chávez. Embajador, bienvenido a UPC TV. ¿Qué tal, Martín? Encantado. Manuel, mucho gusto, gracias. Embajador Chávez, sabemos lo relevante que ha resultado la Cancillería en todo este proceso de adquisición de vacunas. ¿Cuál es el proceso que se realiza desde el Ministerio para articular estas compras de vacunas y además acelerar los envíos a Perú y así, por supuesto, avanzar en la campaña de vacunación? Gracias. La pregunta me voy a permitir un poco reformularla porque este ha sido un proceso evolutivo, ¿no? El rol de la Cancillería no ha sido exactamente el mismo en todas las etapas del proceso. Digamos, cuando empezó la pandemia, probablemente antes que nadie, la Cancillería puso toda su red de misiones en el exterior a contribución del esfuerzo nacional para acceder a las vacunas, pero digamos que en el mes de marzo y abril del año pasado, esta cuestión todavía era incipiente. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos un rol, yo diría, de exploración, ¿no? Ajá. De toma de contacto con laboratorios, de informarnos qué estaba pasando en el mundo para mantener a su vez informados al gobierno y ayudarlos a tomar una mejor decisión. Luego hubo un segundo momento cuando ya la información es más amplia y aparecen posibilidades reales de acceder a la vacuna. Se creó un grupo multisectorial que la Cancillería coordinó para nuevamente enterarnos sobre todo y estar en mejores condiciones de tomar decisiones. Pero esta comisión multisectorial, por ejemplo, nunca tuvo la facultad de negociar con los laboratorios. Simplemente fuimos un articulador de este esfuerzo nacional. Después de la firma de los primeros contratos, esta comisión se desactivó y entonces empezamos a trabajar de una manera diferente. Yo diría, sobre todo, facilitando el contacto con los laboratorios, ya no para los contratos, sino para la asignación de dosis. Ajá. Era un proceso distinto. Y luego también tuvimos alguna participación, pero junto con otros ministerios, en particular el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Justicia en la parte jurídica, en la revisión jurídica de los contratos, pero todo esto siempre bajo la dirección del Ministerio de Salud, que por ley en el Perú es el ente encargado de la adquisición de estas vacunas, ¿no? Entonces, me tomo un poco el tiempo para explicar. Es complejo, pero es un proceso que es dinámico y que ha visto en la Cancillería y en los demás ministerios una adaptación constante a estas circunstancias que evolucionan. Embajador Chávez, y en este momento, ¿quiénes se hacen cargo de llamar a los laboratorios para velar por el cumplimiento del cronograma de envío de las vacunas? ¿Quién hace esa tarea que es ardua además? Sí, bueno, en esa tarea, digamos, del contacto del laboratorio, estamos en el cotidiano, digamos, de ese diálogo,
sí hay funcionarios de la Cancillería y del Ministerio de Salud. Trabajamos en forma conjunta y cotidiana hablando con los laboratorios porque constantemente hay adecuaciones, sobre todo en los cronogramas de suministros, siempre procurando que nos llegue cuanto antes la mayor cantidad de dosis, ¿no? Esa es la formalidad en todo caso. Esa es, bueno, yo diría que no, esa no es tanto la formalidad, esa es la realidad. Ok. Esa es la realidad, ¿no? Desde el punto de vista formal, el que adquiere las dosis, el que firma los contratos es el Ministerio de Salud y solo el Ministerio de Salud. Ya. Ese es el, digamos, el aspecto formal. En el aspecto real, la Cancillería ha desarrollado desde el primer día, les cuento la historia en el transcurrir porque eso explica por qué nosotros estamos involucrados, porque muy tempranamente nuestras embajadas, nuestros consulados, organismos, representaciones, se pusieron a buscar, a ver, dónde es que habían vacunas posibles. Y así identificamos tempranamente una serie de laboratorios y también a nivel multilateral el mecanismo COVAX Facility que se ve desde Ginebra. Pero los contratos al final del día los firma siempre el Ministerio de Salud. Ahora, embajador, eso era como una nueva realidad para las embajadas, ¿no? Porque supongo que a nivel, y es una pregunta porque no tengo la menor idea, a nivel sanitario, digamos, no hay mucha experiencia de las embajadas, ¿no? Sobre todo con laboratorios, o sí ha habido ciertos precedentes al respecto. La verdad que no lo recuerdo. En todo caso, nada de esta envergadura. No, eso seguro, seguro. Ahora, la Cancillería en alguna oportunidad ha intervenido, digamos, en algún contrato internacional. Estos son contratos internacionales, ¿no? Legalmente hablando, entre el Estado peruano y un laboratorio específico. Entonces, sí, a ver, allí donde hay una embajada y ha sido necesaria una intervención ante un proveedor de un bien o de un servicio para el Estado, la Cancillería siempre ha apoyado este tipo de cosas, pero digamos, no con esta envergadura y lo que era novedoso realmente, no con esta urgencia. Porque nosotros sabemos que una demora en un proceso de suministro puede significar una menor protección y por tanto vidas que se ponen en peligro. Entonces ese hecho sí era novedoso. Y luego lo que también ha sido novedoso ha sido competir con otros países que también buscaban acceder a la vacuna. Entonces, claro, ¿qué es lo que hace que un laboratorio prefiera venderle al Perú frente a otro país una cantidad de vacunas que se produce en montos aún limitados, ¿no? Entonces, sí es un trabajo que requiere también de persuasión, pero sobre todo de haber establecido buenas relaciones con los laboratorios con los que finalmente se suscribieron los contratos. Eso que está mencionando, embajador, es clave. Yo quiero referenciar un ejemplo muy puntual con el caso de Israel. El CEO de Pfizer, el señor Albert Bourla, dijo al canal 2 de Israel que él estaba bastante admirado del carácter obsesivo de quien fue el ministro israelí el año pasado, Benjamín Netanyahu, quien lo llamó 30 veces para poder cerrar el trato. Me explico, eso expresa pues una personalidad y un liderazgo político bastante interesante, ¿no? Mucho más allá de la personalidad obsesiva que pudo haber identificado el señor Bourla en el exministro israelí. Sí, es parte de la explicación, pero también hay otros componentes que en el caso de Israel, por ejemplo, creo que son notorios en la forma global como un país como Israel ha enfrentado la pandemia. Miren que aquí en el Perú, yo diría que a los pocos días de declarado la cuarentena estricta, es decir, a partir del 16 de marzo del año pasado, el primer país que llegó aquí con aviones propios para repatriar a sus connacionales fue Israel. Y fueron 4 aviones que llegaron prácticamente de manera simultánea. Entonces, y estamos hablando de todos los países, ¿no? Las grandes potencias. Eso significa que hay una organización previa, ¿no? Que es un país que tiene una organización previa y que tiene los recursos también financieros. El Perú ha podido acceder a las vacunas en gran medida y estamos recuperando, digamos, el ritmo de llegada de las vacunas
por ejemplo, porque hemos tenido una buena capacidad de pago. Entonces, eso nos ha facilitado. Había aquí unos fondos de contingencia que ha manejado el MEF con mucha sabiduría durante años, y entonces, a diferencia de muchos otros países, hemos tenido recursos suficientes para aproximarnos a los laboratorios y decirles, bueno, tenemos, y sobre todo, necesitamos tanto, pero sobre todo tenemos la capacidad de pagar en forma inmediata. Eso, por ejemplo, ha sido un argumento potente. Pero algo que nos ha demorado, eso nos ha facilitado, pero lo que nos ha demorado ha sido un largo proceso de revisión jurídica de los contratos, porque no es un secreto para nadie que en el sector público rigen reglas bastante complejas y controles posteriores que hacen que los funcionarios públicos tengamos que tomar previsiones probablemente mucho mayores que en otros países y que definitivamente pueden demorar un proceso de contratación. Entonces, cuando se comparan hay que ver no solamente la voluntad política, ¿no?, sino la capacidad material, financiera y la capacidad legal de suscribir contratos con rapidez, ¿no? Suscribir un contrato con rapidez no es algo simple. En general, y en un país como el Perú y con los sistemas de control que tiene el Perú, hace que los que van a firmar tengan que tomar probablemente más precauciones que en otras latitudes. Embajador, la semana pasada Manuel y yo aquí en este programa Contracara entrevistamos al doctor Oscar Ugarte, el ex ministro de Salud, y también le preguntamos sobre su experiencia en todo este proceso. Y nos mencionó que una de las dificultades también habían sido estas negociaciones con los laboratorios y las garantías que los laboratorios solicitaban, ¿no? Esto realmente ralentizó mucho el proceso. De ahí, seguramente, lo que usted mencionaba, cómo se involucró también el Ministerio de Justicia, ¿no?, en estas negociaciones. Es correcto. Ese fue un punto crucial porque hay que entender que estas vacunas, aun cuando tienen registro sanitario, son productos bastante nuevos. Pues no ha transcurrido un tiempo suficiente, el tiempo que en la ciencia, en la medicina y en la industria farmacéutica es habitual para saber a ciencia cierta cuáles van a ser los efectos secundarios en el largo plazo. Entonces, las vacunas en realidad no sabemos bien cuánto tiempo nos protegen y tampoco sabemos bien cuáles son los efectos secundarios. Respecto a esto segundo, todos los contratos de medicamentos, en general productos de riesgo, tienen cláusulas de responsabilidad. Claro. Y los laboratorios que han hecho un gran esfuerzo para producir una vacuna en un plazo que no se conocía en la historia, es natural que hayan querido dotarse de algunas salvaguardias, ¿no?, respecto de eventuales responsabilidades derivadas del uso de sus productos. Entonces, en ese contexto, cuando hay dinero de por medio por concepto de indemnización, ¿no?, había que ser muy claro y sobre todo estar seguro que en caso de controversia entre el Perú y la farmacéutica, los bienes públicos del Perú no podrían sufrir ningún menoscabo, ¿no? Claro. Y bueno, en la práctica comercial privada, normalmente quien vende busca asegurarse el cobro de sus deudas con los activos del comprador, ¿no? Y desde ese punto de vista sí tuvimos una discusión compleja y larga con los laboratorios, porque los laboratorios velan también por sus intereses comerciales y nosotros tenemos que velar por los intereses del patrimonio público. Claro. Ese no fue un equilibrio fácil de encontrar y ciertamente significó algún retraso respecto a los plazos inicialmente considerados. Más bien, embajador, en relación al anuncio del presidente de la República de la instalación de una planta de producción de la vacuna Sputnik 5, ¿qué tipo de rol ha jugado y estaría jugando Cancillería? Bueno, ya ahí eso no es un trabajo diplomático, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es facilitar el entendimiento entre el Ministerio de Salud y las autoridades rusas, que tampoco son del gobierno, sino del Fondo
Ruso Inversión Directa, exacto, que es un conglomerado que administra los intereses del laboratorio Gamaleya, ¿no? Productor de la vacuna Sputnik. Entonces, ahí lo que se va a dar es una conversación ya mucho más puntual entre estas autoridades que producen la vacuna y el Ministerio de Salud. Nosotros hemos sido un mero facilitador del encuentro, pero ya entramos en un proceso que es eminentemente técnico y eminentemente financiero, en el cual la Cancillería no tiene mayor competencia. Ya, se lo preguntaba porque en el caso de Argentina, por ejemplo, cuando ellos han tenido tratativas específicamente con el CEO de este fondo de inversión, el señor Anatoly Baberman, han tenido problemas, por ejemplo, para la entrega de la segunda dosis, ¿m? Y eso ha generado, pues, una crisis sanitaria también en este país. Es decir, a veces los rusos no dan buenas señales. Bueno, creo que cada quien habla de su experiencia, ¿no? Yo no voy a comentar la experiencia de otro país, porque además, miren, es peligroso emitir un juicio simplemente por información periodística. Entonces, lo que yo puedo decir, sí, sabemos que hay información periodística en el sentido de que llegaron en algunos países primeras dosis de la vacuna Sputnik 5 y hubo una demora en la segunda dosis y eso causó algunas dificultades. Nosotros, como tenemos esta información, yo sé que el Ministerio de Salud todavía no ha recibido un cronograma de entregas de las vacunas rusas y que en todo caso lo que se ha solicitado es que se nos entreguen simultáneamente primeras y segundas dosis. Pero eso, esa es la experiencia del Perú, repito, a partir de información de prensa que por precaución nosotros hemos incorporado, pero más allá no podría pronunciarme sobre la situación de ningún país en particular, pero sí decir que estamos tomando precauciones para que en el caso del Perú, cuando las entregas se produzcan, no haya esa distancia entre la primera y la segunda dosis. El canciller Oscar Maurtua dijo hace muy poco, informó que se iba a recibir más de 12 millones, más de 12 millones y medio de dosis de la vacuna solamente en el mes de septiembre. Lo ratificó además el presidente esta misma semana también en su discurso a la nación, en su mensaje a la nación. Esto tiene que ser una constante, ¿no? Porque ya hemos hablado también en este programa de una posible tercera dosis, pero finalmente el virus sabemos que ha llegado hace ya más de un año para quedarse y que constantemente vamos a tener que mantener este ritmo. Supongo que esto también se está previendo para el próximo año y los próximos años también desde Cancillería, ¿no? Sí, sí. Todas las conversaciones que tenemos con los laboratorios inciden no solo en la necesidad de incrementar la llegada de las vacunas, y eso se está logrando. De hecho, las cantidades que hemos recibido mes a mes, si ustedes siguen la prensa, habrán visto que han sido unas cantidades crecientes. Sí. Entre julio y agosto hemos mantenido el mismo nivel, pero ya en septiembre pasamos a más del doble respecto de lo que hemos recibido en agosto, y eso todavía se va a incrementar en el tercer trimestre. Esto es así, y esto es importante que también se sepa, porque recién va a haber una disponibilidad amplia de vacunas a nivel mundial a partir del tercer trimestre de este año. ¿Y por qué lo digo? Porque, por un lado, los laboratorios van ya a producir a plena capacidad. O sea, hubo un problema no solamente científico de encontrar una vacuna, sino también un problema industrial de capacidad de producir suficientes vacunas para vacunar a toda la población en un plazo muy breve. Entonces, ante el problema ya no científico, porque ya teníamos la vacuna aprobada, pero sí industrial, lo que ha ocurrido es que los países que producían las vacunas han tenido prioridad en la asignación de las vacunas. Y los países no productores hemos llegado después. Entonces, ahora, a partir de este trimestre, la vacunación en los países productores ya habrá prácticamente concluido, ya no habrá demanda por ese lado, y luego las capacidades industriales estarán funcionando a plenitud. Entonces, vamos a tener a partir del mes de octubre ya vacunas en cantidades suficientes, y eso
También para el próximo año todos asumimos que las restricciones que vivimos durante el primer semestre de este año, que ha sido el momento más difícil, se verán superadas y ya no tendríamos, estimo, confío, este tipo de dificultades logísticas. Embajador, claro, entendemos lo que usted nos está diciendo. La administración del gobierno de Francisco Sagasti ya ha dejado pues comprometida 98 millones de vacunas para este año. Ya el otro año y los que siguen, porque todos los indicadores científicos apuntan a que vamos a tener que convivir con este asunto del COVID-19, ¿no? Entonces, ustedes van a tener un papel importantísimo en la renovación, no, en nuevos contratos para adquisición de mucho más vacunas a lo largo de estos años. Exactamente. Ya en este momento, en verdad, los cronogramas de entrega no es lo que nos está ocupando porque están bastante ya ordenados de aquí a fin de año. El principal esfuerzo es el suministro para el año 2022. Sí, y estamos muy avanzados. Yo creo que muy pronto el ministro de Salud podrá anunciar ya cómo es que se han ido definiendo las cosas para el año próximo. Las producciones de los laboratorios del año 2022 se están definiendo en este mes. Y el Perú está allí. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Entonces, para octubre podríamos ya tener una noticia confirmada de parte del ministro de Salud acerca de lo que va a ser el próximo año. Espero que sí, un par de contratos ya puedan ser anunciados ya en el mes de octubre, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Martín, sí. Lo último que quería comentar dale. al viceministro de Relaciones Exteriores es lo siguiente. En el caso de México y Argentina, hicieron un contrato con AstraZeneca, justamente para poder brindar la producción de la vacuna en la región. Lamentablemente esto sufrió un atraso por un tema de insumos de parte de los mexicanos para poder envasar las vacunas. Bueno, esto todavía está en espera. Sin embargo, Brasil, pues bueno, parece que ya instala o va a empezar el proceso de instalación de su propia planta de producción, pero de Pfizer. La pregunta viene a lo siguiente, ya nosotros estamos con el tema de Sputnik, que se ha iniciado. ¿Existe algún otro tipo de posibilidad, al menos en fase explorativa, con otro laboratorio? No que yo sepa, pero repito, esta es una cuestión que probablemente cabría preguntarle mejor al Ministerio de Salud, ¿no? Nosotros hemos hecho un primer contacto, repito, con el laboratorio ruso Gamaleya. El Ministerio de Salud ya está trabajando en esa posibilidad, pero miren, son posibilidades de largo aliento, ¿no? Entonces, la producción de la vacuna en una situación como la que vivimos apunta al mediano y largo plazo porque sabemos que tendremos que convivir con este tipo de pandemia. Ya no será una pandemia, será una endemia, ¿no? Y habrá que convivir como si fuera la influenza. Desde esa perspectiva, en algún momento, producir nosotros nuestras vacunas será ciertamente una opción, pero en este momento la manera de proteger a las personas es saliendo al mercado a adquirir las vacunas que están en el laboratorio, así que producen los laboratorios que están fabricadas. Lo otro es algo que se tiene que hacer, pero creo que tenemos que ser prudentes respecto del momento en que estas facilidades empezarán a producir, ¿no? Por ahora, nuestro suministro de vacunas depende de la adquisición en el mercado internacional. Pues, embajador, ha sido muy amable en recibirnos a UPC TV y a Contracara. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Manuel, el embajador Chávez nos ha dado una buena noticia al final de la entrevista, ¿no? Y es que las negociaciones aparentemente están muy avanzadas para asegurarnos las suficientes vacunas para 2022. Así es. Y supongo que van a seguir trabajando de manera muy intensa para asegurar las vacunas los siguientes años, porque todo indica que vamos a tener que coexistir con el COVID-19 un buen tiempo. Un buen tiempo. Lamentablemente, esa es la realidad. Bueno,
No sería la primera vez que la humanidad se tiene que recomponer de esa manera. Vamos a convivir con lo que tú dices, con el COVID, ¿no es cierto?, con las vacunas. Yo sospecho que también con las mascarillas un buen tiempo, pero ya está, es así, tenemos que ser serios también y seguir usándolas, no como mucha gente que seguimos viendo en las calles que parece que es una broma y que, sí, que para ellos no es el asunto. Manuel, tenemos una buena noticia para Contracara, para toda nuestra audiencia, y es que vamos a estrenar un nuevo espacio. Un nuevo espacio, es decir, tenemos a un nuevo integrante del equipo de Contracara, Sí. con nuestro colega Francesco Tucci, internacionalista. Él va a tener un segmento que se llama Así va el mundo. Así es. Y hoy, pues, va a estrenar este segmento hablándonos sobre los 20 años, seguramente uno de los atentados terroristas más graves de la humanidad, ¿no? De lo que hemos visto en las últimas décadas y en los últimos siglos, que es el atentado del 11S contra Nueva York y Washington, ¿no? Uno de los atentados de mayor dimensión, ¿no? Porque sin duda, posteriormente al atentado se desencadena la intervención de Estados Unidos en Afganistán. Exacto, y es justamente de eso que va a tocar Francesco en esta primera edición de su segmento. Que no es, ojo, un comentario conmemorativo lo de Francesco Tucci, es un análisis, ¿no?, sobre todas las consecuencias que se han generado a partir del 11 de septiembre. Entonces, exacto. Lo escuchamos a Francesco. Bienvenido, Francesco, adelante. Hola, soy Francesco Tucci y esto es el programa Así va el mundo. Este sábado se celebrará el 20º aniversario del 11 de septiembre de 2001, la serie de atentados terroristas organizados por Al-Qaeda en el suelo norteamericano, que causaron directa e indirectamente casi 3.000 fallecidos. ¿Cuáles han sido las consecuencias del 11 de septiembre, de estos atentados en el suelo norteamericano? Bueno, tomaremos en cuenta 3 consecuencias principales que involucran Afganistán, Irak y la base naval de Guantánamo. Después de los atentados, el presidente norteamericano George W. Bush, gracias al respaldo también de una parte del Partido Republicano, los conocidos neoconservadores, comenzó una guerra contra el terrorismo, inspirándose también a una doctrina actualizada, la del destino manifiesto, es decir, la supuesta superioridad moral e institucional de Estados Unidos que debería constituir el ejemplo de la democracia que hay que exportar en el mundo. Antes la negativa de los talibán a entregar el líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, Estados Unidos, junto con la OTAN, invadió Afganistán para buscar Bin Laden y también para derrocar al régimen talibán. Otro objetivo político era separar los talibán de Al-Qaeda. Bueno, después de casi 20 años de ocupación, en Afganistán han regresado los talibán como consecuencia del repliegue de las fuerzas occidentales. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué después de casi 20 años Afganistán otra vez está bajo el control de los talibán? Esencialmente se cometió un grave error. Aparte la ausencia de objetivos políticos en estos 20 años de presencia militar en Afganistán, se hizo el intento de occidentalizar el país, trasladando instituciones occidentales que no podían echar raíces. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo, mientras en Occidente la sociedad está organizada por clases sociales, en el caso de Afganistán la vertiente principal va a ser etnotribal. Además, hay que recordar cómo Afganistán está tildado como el cementerio de los imperios. No ganaron Alejandro Magno, el imperio británico, ni los soviéticos en Afganistán. Entonces, ha faltado un análisis profundo, etnocultural y religioso del área de interés, en este caso, Afganistán. Y la consecuencia ha sido un fracaso de la exportación de la democracia. Pasando a Irak, en el año 2013 Estados Unidos
decidió invadir Irak, afirmando que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masivas. Sin embargo, se descubrió sucesivamente que Estados Unidos había fabricado pruebas falsas. Entonces, en base a una mentira, obtuvo el respaldo internacional. La invasión de Irak determinó la abertura de la caja de Pandora, porque antes del año 2003 no habían grupos yihadistas y quedaístas en Irak. Pero para luchar en contra de las fuerzas occidentales llegaron al país varios voluntarios yihadistas y fue posible crear una célula de Al-Qaeda. Y desde esta célula una costilla se separó, creando lo que hoy conocemos como Estado Islámico. Entonces, un grupo terrorista fundamentalista que hizo el intento de crear un Estado y efectivamente creó un protestado entre Siria e Irak, que ahora ya no existe. Sin embargo, la amenaza de este grupo se encuentra en todos los rincones del mundo prácticamente, en África, en Europa, en Occidente en general y en Asia. La última consecuencia del 11 de septiembre tiene que ver con la reputación de Estados Unidos con relación al centro de detención de Guantánamo en la isla de Cuba. Porque durante la invasión de Afganistán en el año 2002 se creó esta cárcel en Guantánamo, entonces en territorio cubano, en la base militar, en esta base naval de Estados Unidos, con el intento de no permitir a la jurisdicción ordinaria norteamericana de tener un alcance en esta cárcel, donde se cometieron varios abusos y hay pruebas también de prácticas de tortura. Desde el 2002 hasta la fecha, este centro de detención sigue abierto. Bajo varias administraciones se prometió el cierre de este centro. Barack Obama, así como Joe Biden, prometieron cerrar Guantánamo. Sin embargo, eso no ha sido posible por la resistencia de los republicanos. Entonces, una consecuencia del 11 de septiembre ha sido relacionada al trato de los supuestos yidaístas que ingresaron en esta cárcel sin acusaciones y que sufrieron también torturas. Según varias investigaciones, varias personas que ingresaron en esta cárcel se radicalizaron propio ahí. Varios analistas entonces acusan a Estados Unidos de un doble discurso. Para proteger los valores occidentales, se pasaron por alto los derechos humanos. Muchas gracias. Bien, Martín, claro, Francesco Tucci en su análisis sobre el 11 de septiembre. Más bien ahora nos vamos rápidamente con la entrevista a Mariano Naranjo, ¿no? Que tiene pues una motivación muy clara, el partido de Perú contra Brasil que cierra esta triple fecha en las clasificatorias. Así es, vamos a comentar un poco qué pasó con Uruguay, ¿no? Qué pasó con Venezuela, ese partido tan sufrido. ¿Qué pasó Argentina y Brasil? ¿Qué pasó con Argentina y Brasil? Así es. Pero en fin, vamos a hablar con Mariano Naranjo que sabe mucho sobre eso y va a hacer una valoración sobre eso. Vamos. Bien, amigos, retornamos a Contracara y ahora tenemos el placer de presentar a nuestro colega Mariano Naranjo, periodista deportivo, docente universitario, profesor a tiempo completo acá en la UPC. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? Un saludo especial para ti y para Martín. Bienvenido, Mariano. Para hablar de deporte, de lo que ustedes consideren aquí en UPC TV. Bueno, desde el saque para hablar qué cosa va a ocurrir entre el Perú y Brasil, ¿no? Una fecha durísima, compleja, además ellos juegan de locales. Nuestra primera fecha, que debió haber sido un triunfo, terminó en empate, la con Uruguay. La siguiente fecha con Venezuela, ganamos, pero con angustias, complicándonos, a pesar de tener superioridad numérica. Pero parecía que los que estaban en inferioridad numérica éramos nosotros, no los venezolanos. Así que bueno, con Brasil, según este tipo de señales, ¿qué cosa crees que nos espera? Bueno, lo que pasa es que vamos a llegar a un partido un poco extraño, ¿no? Con una atmósfera rara de lo que ha pasado, o sea, en Brasil, el último partido con escándalo, ¿no? Pues, o sea, papelón mundial entre Brasil y Argentina, ¿no? Y Brasil llega, pues, descansadito, ¿no? O sea, sin haber jugado un partido, y Perú con un partido duro, con todo lo que implica un viaje, ¿no? Entonces, y luego de un partido, por supuesto, complejo también para Perú. Y es complicado porque sabemos siempre jugar con Brasil es complejo, ¿no? O sea, tendría que pasar muchas cosas como para que Perú pueda sacar un resultado positivo, que no es imposible, claro,
pero que es complicado, o sea, aspirar a una victoria, ¿quién no quisiera ganarle a Brasil? Claro, pero en los 90, si no me equivoco, para Francia 98, en esa eliminatoria, porque en esa época eran eliminatorias, al menos por el término, empatamos, si no me equivoco, ¿no? No, eso fue para Japón-Corea. Para Japón-Corea. Claro, con Uribe como entrenador y con gol de Pajuelo. Exacto. De Tempone. ¿De cabeza fue? Sí, porque Brasil no juega las del 98 por haber sido campeón. Verdad, tienes razón. ¿No? Exacto, o sea, ese es digamos, si hablamos de uno de los resultados positivos fue ese 1-1, ¿no? Que Brasil nos hace con gol de Romario. Sí. Todavía. Brasil hace un gol con Romario. Y después, claro, los resultados en Brasil no han sido nada buenos después, ¿no? O sea, y ahora Brasil, uno puede decir, pero Brasil llega con algunas bajas, ¿no? Pero bueno, está Neymar, no tienes a Gabigol, o sea, sigues teniendo a grandes jugadores ahí, ¿no? O sea, el equipo que tiene Brasil es potente, ¿no? Mariano, hemos tenido dos equipos, dos equipos titulares, me refiero contra Uruguay, en el que arrancó Guerrero, y luego también estuvo contra Venezuela, ¿no es cierto?, en que arrancó la Padula. Sin embargo, aparentemente tenemos que ir pensando en un cambio generacional, ¿no? Guerrero no parece estar en su mejor momento, digamos, la lesión ha sido larga, a su edad la recuperación es también mucho más larga probablemente, y en el Internacional de Porto Alegre tampoco ha tenido una continuidad, ¿no? Sin embargo, el que más me sorprende últimamente ha sido Flores, ¿no es cierto?, que los dos partidos salió como titular y sin embargo no estuvo en su mejor momento. No lo está en la selección y tampoco en su equipo en Estados Unidos, Mariano. ¿Por qué crees, vamos a especular probablemente, pero ¿por qué crees que Gareca ha insistido en Flores en esos dos partidos tan importantes para Perú? Sí, mira, yo creo que Gareca es un jugador que confía mucho en los jugadores, ¿no? Valga la redundancia, que les tiene confianza, ¿no? Es una palabra redundante con otra, ¿no? Porque, a ver, lo ha hecho con Cueva, sí, lo ha hecho con Flores ahora, lo ha hecho en un momento determinado con Tapia, lo ha hecho también en un momento determinado con Ramos. Pero pueden decir, pero ¿por qué ha insistido ahora con López y no con Trauco? ¿No? O sea, ha hecho un cambio ahí y digamos, Bien, ¿no? Bien. Sí, o sea, pero por ejemplo, mira, o sea, con López ganamos en marca y ganamos en salida, pero perdemos en ese pase largo de Trauco. Sí. Por ejemplo. Y los buenos centros de Trauco. Exacto, o sea, porque si no era Yotun, era Trauco que te podía originar un pase largo y medio gol, si es que lo quieren ver así. Y ya no tenemos, y no tuvimos eso, por ejemplo, contra Venezuela, porque López tiene otro tipo de juego, ¿no? Entonces, Gareca tiene algunas veces ese tipo de decisiones, ¿no? Porque encima pasó con Peña, que Peña se lesiona previo a este partido y no podía contar con Peña, que hubiese sido el reemplazante, digamos, natural, nominal o natural de Flores luego del partido contra Uruguay, y se lesiona, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, te digo, o sea, me sorprendió que no utilizara ningún minuto, ni uno solo, a Gabriel Costa. De buen presente en Colo-Colo. Parecía el partido para él, ¿no? En Venezuela, contra Venezuela. Pero además, Martín, tú tienes a un jugador que está jugando en otro nivel, que viene en buen momento, que viene con gol, aprovéchalo, o sea, dale unos minutos, porque te puede cambiar en algún momento de circunstancia el partido. Y lo que pasó, por ejemplo, o sea, Gareca no saca a Flores, que como hemos visto, no tuvo un buen rendimiento en ninguno de los partidos, y lo saca a Yotun, que Yotun precisamente contra Venezuela no tiene un buen partido, a diferencia del partido contra Uruguay, y lo pone a Canchita González, y lo pone a Raciel, ¿no? Y Perú, en lugar de tener la pelota, la pierde. Sí. O sea, cosas que seguramente Gareca no pensaba, porque precisamente lo pones a Raciel García, de buen trato a la pelota, de buen pie, y a Canchita, el mejor jugador de fútbol local, y no te rindieron en el partido. Entonces, claro, te saca un poco el esquema que tenías, ¿no? Y Perú termina perdiendo la pelota. Ahora, ¿cómo te explicas, Mariano? El partido con Uruguay no fue un mal partido para Perú, más allá que queríamos ganar. El equipo estuvo bien plantado, el equipo encima de Uruguay, pero claro, Uruguay no nos dejaba llegar, que eso es mérito de Uruguay. Exacto. Uruguay es un muy buen equipo y presionaba muy bien. Y que te defiende muy bien. Exacto. Por un tema natural te defiende muy bien. Así es, por un tema de tradición, en fin.
Ahora, Venezuela es un equipo con características diferentes, eso está descontado. Sin embargo, Venezuela no tenía pues, esa capacidad de pressing que sí tenía Uruguay. Y con Uruguay tuvimos mayor precisión en los pases, ¿no? En las habilitaciones. En cambio, con Venezuela, que nos presionaba menos, tuvimos una imprecisión constante durante todo el partido. ¿Qué cosa crees que pasa allí en los jugadores? Ahí hay dos cosas, ¿no? Porque si uno o sea, empieza a analizar y revisar el partido con Uruguay, o sea, Uruguay era un equipo que te espera. Uruguay es un equipo que te espera, se planta y te espera. Y cuando, claro, con el resultado en contra va a salir y va a buscarte hacer daño y aprovechar el error y así pasó. Pero después de eso, Uruguay, tranquilo, te esperaba, si tenía la posibilidad, iba, ¿no? Pero Venezuela, viéndose en contra, Venezuela se fue a jugar al campo peruano. Y este Venezuela tiene un buen trato de la pelota, o sea, porque lo sacas a Soteldo, sí. ¿no? Y cuando sacaron a Soteldo dije, oye, el entrenador se volvió loco, y lo puso a este chico Otero con las mismas condiciones y la misma calidad de Soteldo, o sea, cambió 10 por 10 y no bajó el ritmo, ¿no? O sea, y atacó, insistió. Entonces, ¿por qué? Porque Perú pierde la pelota, a diferencia del partido con Uruguay. Con Uruguay la tuvo, por eso yo te decía de este rendimiento de Yotún. Cuando Yotún está bien, Perú juega bien. No puede perder una pelota, ok, pero cuando Yotún se vuelve en ese equilibrio, ¿no? Entre el medio campo y el ataque, es decir, el dueño de la pelota, si le quieren llamar así, digamos, juega bien Perú. Mal Yotún, Perú no tenía la pelota, ¿no? Y Venezuela la empezó a tener, entonces eso originó, y además desnudó de cierta forma, o sea, errores e imprecisiones en defensa, ¿no? O sea, la dupla Callens-Santa María, o sea, Callens resaltó porque Callens empezó a hacer lo simple, o sea, Callens no se complicaba, o sea, pero rechazo, claro, rechazo. Se complica. Santa María, como diría mi querido amigo Martín Higuera, se cree Varesi. Quiere salir jugando todas. Parece que se creyó Varesi o Chumpitazo o Beckenbauer. No, tienes que reventar esa pelota. Lo que pasa es que Santa María es un jugador un jugador que siempre va al límite, ¿no? Yo recuerdo las palabras de Wilmar Valencia que decía, Santa María es un jugador que le gusta tener la pelota, pero siempre la tiene al límite. Como puede salir, digamos, jugando, y como la puede perder también. Claro. ¿No? Pero hay un senso de pertinencia, ¿no? Que uno debe tener en el campo. O sea, por ejemplo, el gol que nos hace Uruguay es un gol por un error tonto. Perú venía jugando bien, venía defendiendo bien. Uruguay atacaba, pero no nos generaba realmente peligro. ¿Verdad? Sí. Era contrarrestado. Sin embargo, en esa jugada, él lo que tiene que hacer es reventar la pelota y no la revienta. Más bien ese pasecito cortito y ahí se le interceptan y nos vacunaron. Claro, pero además, o sea, el error también viene un poco de pérdida antes de la jugada. O sea, hay un cúmulo de errores que se van sumando ahí, ¿no? Y claro, lo aprovechó Uruguay. Como aprovechó Perú, este regalito, entre comillas, contra Venezuela. De Venezuela, de Miquel Ramírez, que le regala la pelota a Cueva y definió bien. Pero Cueva atento, ¿eh? Cueva muy atento a la jugada. Exacto. Porque después, o sea, si empezamos a analizar el partido, Perú tuvo, digamos, 2 o 3 jugadas claras de gol. O sea, tampoco es que generamos mucho con la Padula, con Paolo y posiblemente con Ruidíaz, que también tuvo unos minutos, pero nos faltó generar más. Entonces, claro, acaba el partido y uno dice, uy, ganamos, sí, pero ganamos, pero jugando a un término, vamos a decir, no jugando bien. Entonces uno empieza a decir, oye, pero ¿qué queremos? ¿Jugar bien y ganar o jugar mal y ganar? O sea, hay que, digamos, la balanza empieza ahí a tratar de sopesarse, ¿no? Y en estas circunstancias, donde estábamos al fondo de la tabla, lo importante era sumar puntos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, oye, Perú jugó como nunca, pero perdió como siempre? Y bueno, ya hemos jugado muy mal contra Venezuela, cliché, pero ganamos. Y esos 3 puntos eran fundamentales, porque, Mariano, yo lo he hablado mucho con Manuel también, 4 puntos de 6, por más que los 2 partidos sean de local, no es un mal... Es más, Perú está entre los mejores en toda esta doble fecha hasta ahora, con Uruguay, ¿no? Y poco más, ¿eh? Sí, imagínate que sumemos un puntito contra Brasil, ¿no? Genial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, sí. ¿Por qué no? Y exacto, o sea, mira,
a mí me deja la lección muy clara luego de las eliminatorias pasadas, que acá tú no puedes tirar la toalla hasta el final. Así es. ¿No? O sea, a mí me lo pregunto, recuerdo que he visto comentarios míos en la eliminatoria pasada, decían, no, ya no estamos clasificados, y al final, claro, y al final, calladito Bueno, la boca. después de Quito la percepción Exacto, cambió. exacto, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué, Manuel? Porque la eliminatoria es tan larga y tú puedes ganar hoy día, sumas 3. Y el que te antecede o el que estaba abajo tuyo le ganó al rival directo tuyo y hace que pierdan. Entonces, los resultados son tan volubles y tan cambiantes que de repente mañana Bolivia le puede sacar un punto a Paraguay o a Chile en casa. Hay que pedirle al área legal de la Federación Chilena que se ponga a chambear a ver por dónde, porque es verdad, no olvidemos que también nos benefició ese Claro, reclamo chileno, ¿no? pero también, Martín, recuerda que logramos resultados que no habíamos... Sí, lo de, Que no habíamos soñado. lo de Quito, ¿no? Quito, Claro. Paraguay, Sí. El empate ¿no? en Buenos Aires, además. Claro, entonces, que eso te ayuda a sumar y al final, claro, los números te colocaron ahí, en el zona de repechaje, ¿no? Si recordamos, el presupuesto para el último partido era con Colombia ganar. Y no pudimos ganarle a Colombia. Empatamos. Y felizmente que Brasil, también allí, la mano del destino, le metió 3 goles a Chile. Por eso. Pasamos. Por eso. Y ahí, mira, acabas de decir algo importante. Y ahí jugó la diferencia de goles. Esa diferencia de goles que no la pudimos tener clara en Francia 98. Con ese equipo de bolitas. Y que ahora está jugando en contra. Entonces, por eso que este partido con Venezuela era importante para poder tratar de menguar esa diferencia. No me hagas acordar de ese Chile-Perú. Mariano, quería plantearte lo siguiente. ¿Tú crees que estas eliminatorias a nivel regional, a nivel Conmebol, se han desnaturalizado de alguna manera porque cada país pone las restricciones que le da la gana? Y eso tiene que ver con el partido Brasil-Argentina. Recordemos que Paolo Guerrero no tuvo que hacer su cuarentena, su confinamiento de 6 días al llegar a Brasil, pese a que las reglas peruanas lo señalan así. Y eso fue el problema que pasó con los jugadores argentinos. Es decir, imagínate si Perú empieza a ponerle confinamientos a todos los jugadores que llegan de otras selecciones. Hay problema aquí, no hay un acuerdo regional respecto a esto y ha traído este problemón y este papelón y bochorno mundial entre Brasil y Argentina, ¿no? Por eso los europeos no quieren ceder a sus jugadores, pues. Mira, lo que pasa, Martín, que a partir de lo que estás diciendo, me queda claro una cosa, o sea, aquí la Conmebol, desde que la Premier League o la Liga española o la liga italiana o la francesa o cualquier liga europea empezó a poner estos comunicados y estas trabas, ellos tuvieron que agarrar y decir, ok, nosotros hemos llegado a un acuerdo no solo con las confederaciones o las federaciones de cada país, sino con los propios gobiernos, ¿no? Porque ahí radica el problema, ¿no? Porque, a ver, mira, o sea, yo estuve leyendo, buscando, navegando, ¿no? Y veía este comunicado de esta entidad sanitaria en Brasil que es Avinsa. Sí. Ellos decían que habían identificado que sí había un jugador que había tenido algún tipo de, o jugadores que habían tenido algún tipo de incumplimiento de la norma, ¿no? Y después, la Confederación Brasileña de Fútbol dice, nos mostramos sorprendidos por su acción. Entonces yo leo eso y dije, uy, Brasil se complicó porque eso significa que Brasil va a perder los puntos. Porque Brasil está admitiendo que hubo una intromisión de una institución en un partido organizado por la Confederación, pues la Conmebol, ¿no? Es increíble, sí. Entonces, pero claro, después hay una noticia que dice que los argentinos sabían, entonces ya ahí se me empieza a complicar el panorama. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. ¿No? Porque claro, hay una infracción argentina de acuerdo a la norma brasileña, pero va un poco con lo que tú comentas. Entonces, si la Conmebol pone los protocolos claros para todos los partidos, señores, por si acaso los protocolos son estos, hay un acuerdo con Brasil, o sea, desde el comienzo, porque yo creo que, a ver, desde que llegaron los jugadores a Venezuela para jugar el primer partido de Argentina, ya se sabía que iban a ir a Brasil. Punto número uno. Punto número dos, si hablan de que los jugadores los argentinos, estos 4 jugadores argentinos, debieron permanecer en el hotel sin salir, a ver, fueron a entrenar, a reconocimiento de cancha. Número Nadie uno. fue.
¿ya? Fueron después al partido, han estado en la salida con los jugadores en el túnel, han hecho los himnos, ya se perdió todo, pues. Ya salieron, ya están en la cancha. Y vas a decir que no, que a los 5 minutos de partido, no, ¿sabes qué? Puedes contagiar. Oye, discúlpame, ya salieron, ya estuvieron con sus compañeros, ya han tenido contacto en el pleno partido con los... No tenía sentido que esa suspensión, en realidad, ¿no? Y claro, la imagen que hemos dado es, digamos, a nivel latinoamericano es mala, ¿no? Lamentable. Malísima. Más bien, Mariano, hay un asunto que a mí siempre me ha preocupado en relación con Brasil, y cada uno de los entrevistados con los que hemos conversado pues tiene un matiz de interpretación diferente. Me refiero a lo siguiente: ¿por qué Perú, generación tras generación, no puede con Brasil? Ojo, generación tras generación. ¿Cuándo? Ojo, países con selecciones relativamente similares a la nuestra, como Paraguay o Uruguay, han podido sacar resultados positivos? ¿Qué ocurre allí en los seleccionados peruanos que frente a Brasil pues nos descalabramos, nos meten 4, nos meten 5? Pregunta del millón. Pero mira, o sea, o sea, estas 2 últimas Copa América te dejan partidos muy dispersos, ¿ah? O sea, el primer partido, de acuerdo a la Copa América del 2019, el primer partido, 5 pepas. La final 3-1. Termina siendo 3-1, partido luchado, partido parejo. Sí. Ok, Copa América de este año. Primer partido, goleada, o sea, pero goleada en los últimos 20 minutos, a partir de los cambios, todo. El siguiente partido luchado, y Brasil un poco más y termina pidiendo la hora. Sí, claro. ¿No? Entonces, esa es una cuestión primero de planteamiento, de cómo tú vas a plantear a Brasil el partido, ¿no? Y no quiero decir actitud porque, digamos, uno tiene que salir a jugar con actitud siempre, pero yo creo que pasa por saberle plantear el partido. Y Gareca, digamos, es un ensayo-error. El primer partido, claro, te golean, el segundo partido, ok, hago las correcciones e intento jugarte distinto para contrarrestar lo que yo fallé en el primer partido. Eso se vio en estos 2 encuentros que hubo esta corrección. Pero, a ver, digamos, o sea, si empezamos a analizar nombre por nombre hay una superioridad muy grande, ¿no? Pero falta porque te termines de creer en algún momento en la cancha que Mariano, tú puedes ganarle a ellos. Nos han pasado por encima con generaciones que acá en el Perú se ven como gloriosas. O sea, recuerdan Argentina en el 78, nos metieron 3-0. Claro, hubo un penal, el partido estuvo equilibrado, pero igual se imponen. Perdimos, sí. Se imponen siempre con Cubilla, con Cuete, igual, ellos con Zico, con Neliño. Todo. O sea, lo siento. Nosotros tenemos a Duarte, pues ellos tenían, qué sé yo, a Leandro, en fin. Jugadores de Oblitas, ellos tenían a Eder. Lo siento, Juan Carlos me encanta cómo juega, pero Eder era mejor. Características, ¿no? Cubilla, Neliño, Dirsu, o sea, discúlpame, pero era otra gente, a pesar de haber tenido un equipo importante, nos pasaban por encima. Claro, pero por ejemplo, ahí yo podría salir a decirte, oye, pero nosotros le ganamos 3-1 en esa Copa América que fuimos campeones. Claro, pero tú me puedes decir, oye, pero en el partido de vuelta nos ganaron 2-0 en Lima. Acá en el Matute. Ese partido hasta ahora nunca lo he visto, por ejemplo. No, pues no. Nunca lo he visto en televisión. Sí, ¿no? pues. Claro, pero son momentos del fútbol, ¿no? O sea, son momentos del fútbol, porque de hecho, acuérdate, podemos empezar a ver y le hemos ganado en amistosos, acuérdate con gol de Brand en Estados Unidos claro, o en la Copa América, bueno, con ese gol, o con ese gol de Ruiz Díaz, ¿no? Bueno, polémico, ¿no. El gran partido de Perú hay momentos con y situaciones, ¿ah? Es el amistoso del 85, ¿no? Con gol de Uribe, que les ganamos 1-0. Exacto, en Brasil, en el mismo Brasil, ¿no? Previo a estas eliminatorias, ¿no? Equipo que dirigía Moisés Barán. Pero mira, para terminar con el tema, Paraguay en la Copa América del 2019, o sea, Paraguay es consciente de limitaciones, no le va a salir de jugar igual a Brasil, pero lo esperaron. Y mira, se fueron hasta los penales. O sea, Perú, me parece, y Oblitas lo dijo acá en este mismo programa, el asunto es que Perú asuma que es un equipo más limitado, pero que puede proponer, como tú dices, un encuentro en el cual sea consciente que no va a poder jugar de igual a igual con Brasil.
tiene que tener otro tipo de respuesta, si no va a ser superado. Pero por eso mismo te digo que es la lectura correcta que tengas que hacer del partido, ¿no? Y hay momentos, sí, en que Gareca lo hace en forma acertada, como hay momentos en que no. Como hay momentos en que los cambios que él realiza no le funcionan correctamente, porque claro, lo vimos ante Venezuela, él planteó en un momento dos jugadores que ingresaran para tener la pelota y no la tuvieron. Entonces son situaciones que a veces el fútbol te deja esos momentos, ¿no? Porque claro, el jugador entró, perdió la pelota, empezó a sentirse nervioso y no te va a rendir, ¿no? Entonces, son esas situaciones que el fútbol te deja y el deporte en general te deja, pero es, y repito, cómo tú puedes plantearle el partido. Y este jueves todo está en función a Gareca cómo le va a plantear el partido a Brasil, sabiendo, ¿no?, que tienes a Neymar, ¿no?, sabiendo que no vas a contar con Paolo, pero sí con la Padula, por ejemplo, ¿no? Entonces, sabiendo que no tienes o la saga central con la que vas a jugar, que es una saga, si es que no recuerdo, la misma saga que jugó el partido contra ellos en Copa América. Entonces ya se conocen, entonces ya aprendiste de tus errores. Sí. Es el tercer partido con Brasil en menos de 3 meses o 4 meses. Sí. Mariano, antes de terminar la entrevista, quería hacerte la siguiente pregunta. Uno de los momentos, creo, más emocionantes o que me gustó más durante esta doble fecha que hemos vivido contra Uruguay y Venezuela fue el homenaje que se le hizo en el estadio Angélica Espinosa, ¿de acuerdo? Medalla de oro en los Paralímpicos de Tokio. Y como tú eres un periodista deportivo, ¿no es cierto? Y lo hemos discutido varias veces, de la importancia de ser un verdadero periodista deportivo, no solamente relacionado al fútbol. Quería que me mencionaras o que valoraras esta gran actuación que nos emocionó a todos, ¿no? Estuvimos todos muy atentos a los Juegos Olímpicos, a las Paralimpiadas también, pero creo que lo de Angélica Espinosa es una notición, probablemente la mejor noticia deportiva que hemos tenido hace mucho tiempo en el Perú. Sí, y mira, Martín, es algo sin duda muy importante, ¿no? Porque nosotros pensamos en algún momento, decimos cada vez que vamos a unos Juegos Olímpicos, o ahora unos Paralímpicos, que tenemos que ganar una medalla por obligación. Sí. No somos un país medallero. O sea, tenemos 4 medallas olímpicas. No vayamos una medalla olímpica desde Barcelona 92 con Juan Gia. O sea, a ver, imagínate, ¿no? Entonces, claro, se va a Tokio y Alexandra Grande obtiene una diploma y dice, pero no ganó medalla. Oiga, no, pero no ganó medalla. Pero espérate, o sea, eso no es inmediato, no somos un país medallero. Igual pasa en los Juegos Paralímpicos, ¿no? O sea, y a ver, Martín, tú no voy a dejar fallar, ¿no? Pero, por ejemplo, hace unos 20 años que fue la última medalla, ¿cuántos medios realmente le daban ese valor al señor Jimmy Euler, que muchas veces se quejó que no tenía el apoyo cuando iba a competir a estos Juegos Paralímpicos, se venía con medallas de oro? Y ahí te das 2000, cuenta, ¿no? Que año 2000. El año 2000 fue su última medalla. Él obtiene una medalla de plata también, sí. en el 2004, ¿no? Pero mira, o sea, a nivel paralímpico tenemos más medallas que a nivel olímpico, empezando por ahí, ¿no? Recién ahora, con la aparición de la Asociación Nacional Paralímpica, que fue antes del 2016, antes de Río, ya hay una organización que busca el apoyo para ellos, pero, o sea, no es tan fácil, ¿no? Y esta chica que viene trabajando en silencio desde antes de los Juegos Panamericanos, obtiene una medalla con una preparación a través de su federación, de su entrenadora y todo, fue en silencio y ganó la medalla. Estaba muy bien rankeada y lo firmó y lo ratificó, ¿no? Entonces, ahora lo que viene es que en realidad las instituciones, el Estado, ponga realmente una política deportiva que no he escuchado en estos meses para el deporte, ¿no? Que no esperen que los chicos o los atletas o los paratletas clasifiquen recién para decir, ok, te voy a dar el apoyo. Le pasó a Giovanna de la Cruz. Juana no estaba, o sea, Juana no tenía apoyo, se había quedado sin apoyo. Demia. Clasifica, ok, ahora sí te apoyo. Pues, sí, pues. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que cambiar, ¿no? O sea, a todo nivel para pensar en que, pues,
París 2024 está aquí nomás, ¿no? A trabajar. Y esperemos que por fin logremos una medalla, ¿no? Ojalá. Claro, de eso se trata. Mariano, te agradecemos mucho que haya estado con nosotros y esperemos que este jueves Perú, pues, al menos pueda arrancarle un punto a Brasil y así tener, pues, un posicionamiento en la tabla interesante. Que nos permita subir, permita subir. Por eso te digo que acá puntito se suma. O sea, esta es la característica principal de este tipo de eliminatorias, que es todos contra todos, ¿no? Así es. Si no me equivoco, jugamos con Chile en las siguientes fechas, ¿no? Sí. Acá en Lima. Acá en Lima. En Lima con hay Chile, que ganar. exactamente. Hay que ganar. Muchas gracias, Mariano. Y partido importante, ¿ah? Sí, partido importante. Claro, sí. Claro que sí. Gracias, Manuel. Gracias, un abrazo. Martín. Un abrazo, Mariano. Cuídate mucho. Para conversar con ustedes. Chao. Cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao. Bien, Manuel, empezamos hablando de fútbol con Mariano, de los dos primeros partidos de esa triple fecha, también, por supuesto, el partido contra Brasil, y acabamos hablando de Angélica Espinosa, que creo que merecía una mención en este programa, que nosotros siempre hemos hablado mucho de fútbol, pero también hemos hablado muchísimo, recuérdalo, de los Panamericanos, de los Parapanamericanos y, por supuesto, también de los Juegos Olímpicos, de las Paralimpiadas, y de esta mujer, Angélica Espinosa, que nos dio una medalla de oro, y eso hay que resaltarlo. Es una de las mejores noticias deportivas que hemos tenido en muchísimo tiempo, Manuel. En el Estadio Nacional, el día del partido, con Venezuela. Y contra Uruguay también. Contra Uruguay también, una gigantografía de ella, ¿no? Así es. Es un gran homenaje que se lo merece, además, se lo merece. Se lo merece y hay que seguir homenajeándola, pero también tiene que servirnos, como decía Mariano, para ponernos las pilas un poco. Mira, Manuel, el gobierno también tiene que ponerse las pilas, y los anteriores, ponerse las pilas en lo del deporte, en el deporte a nivel olímpico, ¿no es cierto? Que además significa una serie de disciplinas. Hay que apoyar a estos chicos que se sacrifican. No es fácil, No es fácil porque de verdad que se sacrifican. A mí me parece que realmente se ve los logros de un gobierno en su bienestar económico, pero también en el bienestar deportivo y en el bienestar cultural. Me parece que en lo que se refiere al deporte y a la cultura estamos bastante rezagados en este país. Totalmente, Manuel. Desde siempre. Pero ya va siendo hora ya va siendo hora que alguien haga un punto de quiebre, pero en fin. Manuel, regresando al tema inicial de las vacunas, hay que hablar pues sobre esta planta de producción de vacunas que se anunció, ¿no?, esta semana por parte del presidente Castillo. Sí, el presidente Castillo la ha anunciado, pero al día siguiente nomás, ¿qué el día siguiente? A las horas de este anuncio, a las horas o a la hora, algunos analistas han aclarado las cosas, porque esto no es de la noche a la mañana. Perú no tiene un laboratorio, una planta que le permita producir este tipo de vacunas. No existen. Tanto así hay que recordar que AstraZeneca, cuando exploró la posibilidad en la región, al final se decantó por Argentina y por México. Así es. Y luego tuvieron dificultades. México ha tenido problemas con el tema del envasamiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a ver, esto va a durar, como lo ha dicho el exministro de Salud, Óscar Ugarte, quien estuvo con nosotros en el programa pasado, un tema de más o menos de 4 o 5 años. Sí, claro. Pero bueno, mira, mal que bien hay que empezar en un momento, hay que empezar, pero también hay que advertir, como tú dices, que no es de la noche a la mañana. Esto no es abrir internet, encargar una planta de vacunas y recibirla los días. Evidentemente no, son varios años, porque eso significa no solamente infraestructura, como tú dices, sino seguridad energética, seguridad del propio local, porque es un tema, al final, de seguridad sanitaria, ¿no? Hay procesos de acreditación. Además, claro, sí, claro. Eso no es tan rápido. Ojalá se empiece a trabajar lo antes posible para esto, verlo pues en los próximos años. Pero sí es importante, Martín, pensar en el largo plazo. Sí, porque el coronavirus ha llegado para quedarse un tiempo. Sí. Si llegamos a tener de acá a unos años este tipo, digamos, de plantas, va a ser beneficioso. El asunto es que esto no sea populismo y no sea demagogia y que realmente sea un proyecto serio. Efectivamente. Porque lo han anunciado
Perdón, lo han anunciado como que si esto fuera automático y no está. Sí, no, es muy difícil. Bueno, no es así, no es así. Es un proceso. Manuel, a ver si la próxima semana empezamos el programa pues celebrando un gran resultado, iba a decir un triunfo, pero un gran resultado en Brasil. Oye, ¿por qué no? Que le arranquemos un empate. No estaría mal. Perfecto. Hacemos 5 puntos y más bien esperamos la siguiente triple fecha, más tranquilo. Creo que es con Chile el primer partido, si no me equivoco. Sí, Chile que no pasa por un buen momento. Y claro, y a ganarle a Chile y a los que vengan. Así es. Pues nada, Manuel, con esto vamos acabando ya el programa. Así es, mi querido Martín. Así que bueno, esperemos qué ocurrirá en el transcurso de esta semana también en el ámbito político. Quería solamente añadir algo. El ministro de Trabajo, Iber Maraví, no renunció, Martín. Nosotros en el programa pasado ya estábamos pronosticando que lo más probable y razonable era que se fuera, pero no. Surrealista, sí, Manuel. Ahí hay una guerra interna, una lucha interna de la que ya tendremos que hablar en algún momento. Así es. Un fuerte abrazo. Chao, Manuel. Chao a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao.